Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semana más en Falando de Saúde aquí en la televisión del Correo Gallego en Santiago de Compostela. Bueno, pues ya saben, para contarles cosas que tienen que ver en cómo deben de cuidarse, lo que no deben hacer para estropear la cajita del cuerpo, y en fin, si les resulta encima divertido, pues miren, nos damos por pagados. Así que bienvenidos una semana más y bienvenida naturalmente mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Hola, muchas gracias Ignacio. Ya saben ustedes que yo tengo la sana costumbre de donde yo estoy dejar que sean las mujeres las que manden. Se ahorran un montón de líos. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo sabes tú? Pues hoy vamos a hablar en Falando de Saúde, tendremos una entrevista con una matrona de La Rosaleda. A continuación el público plantea sus dudas sobre educación para la maternidad. Además, el doctor Ignacio Balboa explicará el significado de anafilaxia. Y por último, la responsable de la unidad de suelo pélvico de La Rosaleda, Fátima Conles, nos dará unos consejos para tratar la hiperactividad de la vejiga. Rosa Ramos Arnoso, una matrona, alguien que se dedica a ayudar a otras mujeres, no solo en el momento del parto, sino algo muy importante, cada vez más importante, antes del parto, impartiendo educación y formación para pasar el trago, y después del parto para ayudarles a que hagan las cosas como hay que hacerlas para que la seguridad del bebé y su bienestar estén garantizados. Hola Rosa, bienvenida. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Pues muy bien y encantado de tenerla aquí porque vamos a hablar de algo realmente importante, que es eso que se llama educación para la maternidad. No es nuevo, esto se hacía de toda la vida, lo que pasa es que ahora se hace de manera reglada, científica, metodológica, y para eso es importante naturalmente que personas como Rosa, pues ustedes les hagan caso. Sí, porque esto de dar a luz está muy bien y bueno, y hace falta que den mucha salud, que tenemos un problema demográfico, a decir de las autoridades sanitarias, tremendo. Pero naturalmente no dar a luz de cualquier manera, sino de una manera científicamente controlada y, por supuesto, para quitarles muchas de esas ansiedades que nos han maleducado a la población durante muchísimos años en relación directa con el hecho del nacer. Rosa, ¿cómo surge el concepto de educación para la maternidad? Porque antes no se llamaba así, aunque se hiciera. Ya, este concepto, pues desde que la sociedad demanda y las matronas estamos dispuestas a dar, pues en el sentido de que la gente necesita el tener un contacto más humano y más cálido con la persona que va a guiar su parto, por así decirlo. Entonces, nosotras les ofrecemos pues el poder presentar, les ofrecemos en nuestra escuela el que ellos puedan vencer esos tabús de los que hablabas y esos miedos que la sociedad ha transmitido generación tras generación. Y nosotras pues les explicamos todo lo que se refiere, desde el momento de que han decidido ser padres hasta
cuando llegan a casa y la ayuda a posteriori, luego del hospital, que también es muy importante. Entonces, ahí nosotras vamos haciendo una serie de clases en las cuales nosotras explicamos, como dices, de forma científica todo lo que podemos ofrecer y en qué consiste nuestro trabajo, y ellos pues nos expresan sus dudas, sus temores, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan para ellos. Hay algo que para nosotras, o para mí personalmente, lo expresa muy bien, y es una escultora que se llama Ángeles Anglada, con sus imágenes, como podemos ver en este momento. La tenemos en pantalla, sí, las tenemos en pantalla en este momento. Explica eso que nosotros queremos transmitir, esas manos cercanas de tu matrona que en este momento pues está atendiéndote, tocándote tu barriga, pues atendiendo el parto, y que te va a poner en tus manos algo tan importante como esta nueva vida. Pues a mí por eso me parece... Son bellísimas y transmiten una sensación de ternura deliciosa. Y de relajación, que es lo que buscamos, que la gente disfrute de este momento. La escuela de mamás, que la tenéis ubicada en el polígono Novo Milladoiro, si no me equivoco, en la Rúa das Cedras, número 4. Sí, justamente. Colabora directamente con el Hospital Policlínico La Rosaleda, pero ¿cuál es el objetivo fundamental del programa que desde esa escuela impartís a todas las mamás y a los papás? El objetivo fundamental es que tengan las ideas muy claras y reales de lo que es el parto y de lo que se le puede ofrecer, ¿vale? Entonces, nosotras no solo vamos a impartir clases a la gente que va a tener su parto en La Rosaleda, nosotros también podemos impartir clases a la gente que escoja el centro que quiera para su parto, es indiferente. Aceptamos todo y de todo, no tenemos ningún problema. Entonces, estamos abiertas a muchísimas propuestas. Nosotras damos unas clases muy amplias y muy versátiles, en las cuales pues, los papás que quieran escoger el parto natural pues, puedan tener una guía, los que ya quieran su forma tradicional, por decirlo, lo que le ofrecen los hospitales también, y los que escojan pues, una forma más relajante, de llevarlas el aprendizaje, incluso resolver miedos a los papás, cómo ellos pueden ayudar. Nosotras estamos abiertas a todo, a todo. Se dice tradicionalmente, y sigue siendo verdad, que lo que más teme el hombre, el ser humano, es lo desconocido. Cuando además de lo desconocido ha habido, digamos, desinformación, es decir, información errónea sobre determinados actos vitales, pues claro, a uno le entra el canguelo. Es probable que esta sea el mejor servicio que se le puede hacer a una pareja cuando se enfrentan al hecho de ser padres. Porque lo primero, lo más importante, es que les desaparezca la angustia provocada por el desconocimiento. Solo con eso ya valdría la pena. Y luego, naturalmente, como digo yo siempre, a veces no importa tanto lo que hay que hacer cuanto lo que no se debe hacer en ningún caso. ¿Es el tipo de formación que dais en vuestra escuela, pues sí, Rosa? Es acertado, exactamente. Lo más importante es que tengan los conceptos muy claros y que se les genere seguridad para tomar unas decisiones consecuentes y que sepan resolver y que no se sientan ansiosos ni tengan miedo, debo de ir, me van a reñir en el hospital, ¿qué tengo que hacer? No. Ahí se les dan unas normas muy claritas y ellos se sienten, lo que dices, seguros, que es lo más importante, que la persona sepa qué es lo que está viviendo, qué es lo que le está pasando, cómo puede afrontarlo y cuáles son las soluciones que se les van a ofrecer. Porque nosotras les explicamos qué es lo que se van a encontrar al llegar al centro donde van a tener su bebé. No van con desconocimiento, van sabiendo lo que se van a encontrar, con lo cual ellos se sienten mucho más seguros y protegidos. Les diré una cosa, hay estudios científicos que demuestran que uno de los avances más importantes que ha tenido la medicina moderna, sobre todo la medicina y la cirugía incluida naturalmente, digamos, aguda, aquella donde el paciente pasa por un trago importante. Ha habido evoluciones maravillosas desde el punto de vista tecnológico, desde el conocimiento científico, la habilidad de los cirujanos, la tecnología que colabora, pero lo más importante de todo ha sido la comunicación que se favorece entre el paciente y el médico a la hora de que el paciente entienda lo que tiene,
entienda cuáles son las posibles soluciones, participe en la toma de decisiones a la hora de decidir cuál es la mejor solución, no solo científica, sino también que le afecta personalmente a él o a su familia. El conocimiento, desde el punto de vista de cómo afrontar una situación grave y seria, no es el caso del parto, porque no es ni grave ni serio, excepto en algunos casos excepcionales, pero el conocimiento, la información veraz, seria, rigurosa, es la mejor contribución que ha hecho la medicina moderna al bienestar. Buena lección, que acabas de dar. Rosa, ¿cómo es el desarrollo del programa que desde la Escuela de Mamás se imparte? Sobre todo, ¿a partir de qué momento una mujer embarazada tiene que ir? Bueno, en la Escuela de Mamás nos hemos juntado y hemos decidido que quizás la mejor manera es ya antes de que se produzcan estos cambios físicos y tal. Y entonces, en el primer trimestre, pues nosotros ofrecemos ya una clase gratuita en la cual toman contacto con nosotras, se les explica todos los cambios físicos y todo lo que le va a suceder en su embarazo, y en las cuales están muy atentos y les gusta y muestran interés, y es la mejor forma quizás de atraer esa atención de la pareja y de interesarlo por el tema, ¿no? Cuanto antes lo comiences, pero luego realmente lo que son las clases las comenzamos a partir de la 28 a la 32 semana, y ahí se imparten 5 clases. Estas 5 clases van estructuradas. En la primera clase pues se habla de lo que es las pruebas del tercer trimestre, las analíticas específicas, como es la determinación del estreptococo beta hemolítico, una analítica en la cual figure la coagulación materna, y también pues la preanestesia, porque claro, el decir yo escojo parto con o sin epidural o tal, bueno, les aconsejamos a todas que hagan la consulta preanestesia, porque bueno, allí les van a explicar qué es la epidural, cómo se hace, en qué consiste, y aparte que bueno, si la tienen pasada, pues nunca se le podrá negar. Claro. Me parece que tenemos un pequeño vídeo en el cual vamos a tener una imagen de lo que nos está hablando Rosa. Vamos a verlo un segundito y seguimos a continuación. Bueno, aquí en Escola de Mamás, aparte de preparar a mamás para o parto, é saber afrontar, dar esa educación maternal para saber afrontar eses problemas cos que se van, porque a súa vida vai a cambiar ao ter un fillo. Tamén, se queren preparar físicamente, facemos cursos de yoga, tamén temos cursos de pilates. Aparte, facemos consulta pós-parto, consulta de lactancia, todos os problemas que poida ter a mamá no posparto poden chamarnos, van a ser atendidas aquí, que vai haber unha consulta que vai a ser atendida por unha matrona. A clase de hoxe é sobre a lactancia, imos falar da importancia da lactancia materna, asesorar a mamá, que sepa que problemas se pode encontrar, e igualmente imos asesorar tamén a esas mamás que van a dar lactancia artificial. Ao mesmo tempo, imos enseñar os cuidados do recién nacido, como facer unha cura do cordón umbilical, que iso sí que é unha das cousas que lle pon un pouquiño de medo cando chegan á casa a ter que facer elas a cura do cordón. Mentres non lle cae, asustalle moito. Entón, na clase de hoxe, imos facer unha demostración de como se fai a cura do cordón, de como se debe colocar o bebé ao peito, e despois, sempre que rematamos a clase, hai un coloquio onde elas van a preguntar se lles quedou algunha dúda do que falamos ese día. É moi importante o que fagan a preparación así en grupo, porque sempre hai algún medo
Unha ten medo do dolor, outra ten medo de outra cousa. Entonces, ao ver que dentro do grupo non é ela a única que ten ese medo ou esas inquietudes, ou sempre se sinten como máis aliviadas, dicir, anda, pero si non era eu a única que pensaba isto. Entonces, claro, ao último día, sempre que no grupo que temos hoxe é o último día, sempre lles dá un pouquiño de pena, así como decir, bueno, a ver se nos vemos despois na clínica, ou a ver como che vai o parto, xa todas saben como se vai a chamar o bebé. Pues ya han visto, así es como funcionan las cosas dentro de esta pequeña escuela. Pero, Rosa, cuando las madres llegan a la escuela, ¿tienen que llevar algún tipo de material? ¿Llegan con las manos vacías? ¿Cómo es eso? No, mira, no es necesario. Nosotras les ofrecemos de todo, tenemos totalmente equipado, tenemos nuestras colchonetas, tenemos nuestras pelotas, tenemos de todo, incluso sillas, de todo. Entonces, ellas solo tienen que traer ropa cómoda y calzado cómodo, nada más. Y luego estar dispuestas a interactuar con nosotras, porque antes hablábamos de la primera clase, en las siguientes clases pues hablamos de lo que es el ingreso hospitalario, de cómo van a entrar, de si están en trabajo de parto, uy, Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hacer, estoy de parto, no me voy a poner... Bueno, pues todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, ellos lo único que tienen que poner es interés, nada más, lo demás lo pone la escuela de mamás, no necesitan llevar nada especial, nada especial. Bueno, pues hemos pasado por la escuela de mamás antes del parto. Y cuando digo hemos pasado, quiero decir que han pasado los dos miembros de la pareja. Bueno, van tres, 2 y medio, que está, o cuarto y mitad, que está por salir. Pero lo importante es que asistan a esa preparación ambos miembros de la pareja, porque todo ayuda, todo ayuda. Y sobre todo ayuda mucho a los varones a que no le rompamos la cabeza a la mujer cuando está en el parto, porque si tenemos miedo nosotros, se lo vamos a transmitir y seguramente estorbamos. Bueno, pues se produce el feliz evento. Y a partir de ahora, ¿qué ocurre, Rosa? El gran subidón. Bien. El gran subidón, ¿no? El momento explosivo. ¿Qué pasa aquí? Nuestro bebé está aquí. Las manos de la matrona se lo entregan, salvo excepciones. Lo normal es que se lo entregue a su mamá y su mamá extienda sus brazos y coja a su niño en su pecho. Entonces, ese momento, la matrona desaparece. Se abre un silencio. Ese es el momento para ellos tres, nada más, único y exclusivo. Es un momento que no se vuelve a repetir. Entonces, el apoyo de la pareja en ese momento, el acariciar a su nuevo bebé, eso es algo impresionante. Yo creo que hay que vivirlo, no se puede describir, es algo que te emociona cada vez que lo vives. Y mira que no han sido partos y te sigue emocionando. Poner el contacto en la piel del bebé con la de su mamá, el que el bebé, la abuela, intente reptar por su mamá hasta buscar el pezón para alimentarse. El que están tranquilos, que hay mucha gente que nos dice, Dios mío, no llora, y es que no tiene necesidad. No tiene por qué llorar. No tiene necesidad de llorar. Y eso es increíble, sí, la verdad. En otros programas, Rosa, se ha hablado pues, no solamente de los cambios físicos en la mujer, sino también los cambios emocionales, ¿no? Pero ¿qué ocurre también en este caso con el hombre? ¿A partir de qué momento empieza la paternidad para él? Y sobre todo, ¿cuáles son sus miedos? Bien, que a veces a lo mejor se los calla y no se lo transmite a
a su pareja, ¿no? Bien, pues por esto te decíamos que nosotros captamos en esa primera clase que tenemos en el primer trimestre de embarazo, es muy importante pues que también asista la pareja, porque ahí aún no hay grandes cambios físicos, pero ahí ya empieza él a integrarse y a decir, ¿cómo puedo ayudar psicológicamente? Pues eso, si ella le dice, qué gorda estoy, no, yo te veo hermosa. Comemos la misma comida, caminamos juntos, compartimos esto todos los dos juntos y quitar ansiedad a la mamá es fundamental y él ahí puede tener una gran labor y nosotros le ayudamos a hacerlo. Y sobre todo para que la mujer se sienta bella, ¿no? Bella, sí, claro, por supuesto. Claro. Si él se lo dice, la reina del mundo, vamos. Además, y aquí les habla la voz de la experiencia de un varón, díganlo, aunque le contesten siempre van a decir, no seas mentireiro. Sí, pero tú lo has dicho y se ha quedado muy a gusto, así que dejémoslo de tonterías. Digamos las cosas porque eso apoya mucho siempre. Hay un elemento que me gustaría que Rosa nos contara cómo se trata en la escuela, porque a los varones les preocupa. Y es, vale, ya ha nacido el niño, ya mi mujer se está recuperando. ¿Y cuándo podemos volver a rejuntarnos? Aquello de las relaciones sexuales posparto. ¿Cómo es eso, Rosa? Pues sí, es algo que sí, es verdad que también les Te preguntan. lo preguntarán cantidad de veces, ¿verdad? Sí, no solo a ellos, también No, a ellas. ya, claro. Sí, claro que sí. Vamos a ver, todo viene dado, la recuperación viene en el posparto, viene dado por cómo hayan sido las condiciones del parto, lógicamente. No es lo mismo un parto de cesárea que un parto normal, incluso dentro de los partos normales, tú sabes muy bien, pues que ahora la tendencia es a preservar periné, cuanto más... Hacer la episiotomía famosa. Exacto. Todo depende, a veces tienes necesidad de hacerla. Sí. Y entonces no es lo mismo en la recuperación, lógicamente, un periné con una sutura que uno claro. sin ella, ¿no? Entonces, a ver, por norma general les decimos, ya los loquios, ya todo se ha ido a partir de los 45 días, la famosa cuarentena. Sí. Entonces, ahora hay algo que yo siempre dejo abierto y es que, mira, cada pareja es un mundo y su relación es igual y nos conocemos y intimamos, y hay muchísimas formas de intimar sin que tampoco sea efectivamente el coito, ¿no? Sí. Hay maneras de hacerlo también. Sin duda. Y ahí, pues, la fisiología y el acercamiento dará el resto. Y la imaginación. Que hay que la imaginación, exactamente. La imaginación, que para eso está. Para que le encontremos la mejor manera de seguir disfrutando de esta cajita del cuerpo que nos ha dado Dios, que nos dure mucho tiempo y que podamos seguir disfrutando. María, curiosidades de nuestros televidentes. Pues a ellas vamos. Rosa, hemos escogido dos. Empezamos con la primera. Eva, de A Coruña, le pregunta si podría explicarle qué le ocurre a la musculatura pélvica de una mujer cuando da a luz y si es tan importante, por qué no se potencia más su cuidado desde las administraciones públicas, ¿no? Como a veces sucede en otros países, como en Francia, por ejemplo. Pues sí, realmente es una pregunta interesante. Pues los músculos del suelo pélvico forman tres capas, que es la superior, la intermedia y la inferior. Y junto con los ligamentos y la fascia forman lo que le llamamos la configuración musculoelástica del suelo pélvico, que mantienen a los órganos en su sitio y permiten la función de los mismos. Entonces hay tres fases en la vida de la mujer en las cuales pues, van a sufrir. Uno es el propio envejecimiento, es decir, del suelo pélvico, que hayan tenido hijos o no hayan tenido hijos, va a suceder, y también que va un poco ligado a la genética personal de cada una. Y después, claro, el embarazo y el parto. También condiciona el tipo de parto. Para esto, hoy en día, pues las tendencias son, y las nuestras también, es a preservar ese suelo pélvico en el parto. Ya no se hacen aquellos pujos tan exagerados que se hacían, se espera el descendimiento un poco pasivo del bebé, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, ¿no? Y entonces incluso se puede hacer, en vez de en valsalva, se puede hacer expirando, los pujos, bueno, muchísimos métodos que nosotras todos explicamos en la escuela de mamás, ¿no? Entonces, esto muchas veces lleva a las famosas, que es por donde supongo que Eva va, a las incontinencias que surgen. Probablemente, sí. Pues yo creo que la mejor regla y lo que mejor funciona y sobre lo que las administraciones se tienen que parar es en la prevención. En la prevención. Es decir, si nosotras vamos al gimnasio para mantenernos bien, en buen estado y tal, ¿por qué no cuidamos también esa zona? Haciendo ejercicios, el famoso Kegel que podemos hacer en cualquier momento,
pues eso nos va a dar una mayor flexibilidad a nuestro suelo pélvico. Y bueno, ya una vez que el parto ha surgido y que ha tenido sus inconvenientes y que pues, nos encontramos con el problema, cuanto antes se vaya a una unidad de suelo pélvico, y ahí trabajan muy bien pues, los fisioterapeutas ayudando a restablecer ese suelo y a minimizar los efectos, pues mucho mejor, ¿no? Por último, Raquel de Bertamirans. Yo creo que esta pregunta es interesante. Matrona, siempre se habla de los papás que acompañan a las mamás, siguiendo el esquema de familia tradicional. ¿Qué ocurre con las monoparentales o con los dos miembros de un mismo sexo? Pues no ocurre sencillamente nada. En nuestra escuela nosotros admitimos todo, desde heterosexuales, homosexuales, familias monoparentales, no hay ningún problema. A todos se les da cabida, y a la hora del parto se ayuda a todo el mundo exactamente igual, y todos colaboran. Uno hará su rol lógicamente, uno tiene que hacer el rol del parto y otro el de acompañamiento. Da igual que sea hombre, mujer, la persona que la persona que está pariendo escoja, bienvenida sea, ningún problema. Muy bien. ¿Y ahora qué nos toca? Ay, ya te veo así como guardando las distancias, por el miedo que tienes ya. ¿Ah? Ay, bueno, tu examen semanal. ¿Ah? Pues a ver, la preguntita de hoy es una palabreja, espera, a ver, que es que no me quiero equivocar. Anafilaxia. Ah, bueno, pero es que ya saben ustedes que los médicos tenemos la costumbre de utilizar palabras. Bueno, pues anafilaxia es, a ver, como una alergia pero a lo bestia, para entendernos. Verán ustedes, anafilaxia, como casi siempre que María me propone un temita de estos, me busco una palabreja o latina o griega, en este caso es griego, anafilaxis. Bueno, pues guardián contra. Ese es el sistema inmunitario que tenemos los humanos, que lo que hace es defendernos contra ataques externos. Pueden ser desde bichos, bacterias, virus, pueden ser sustancias, cuando nos envenenamos sin querer o queriendo, que de todo hay en la viña del Señor, y entonces el organismo reacciona con sus defensas, son nuestro ejército. Pero ¿qué ocurre? Hay ocasiones en que, imagínense ustedes, un país que tiene su ejército, entonces, bueno, pues, estamos en paz, no pasa absolutamente nada. Pero un buen día viene alguien y nos ataca, y nosotros reaccionamos. Expulsamos lo que quería entrar en el país y volvemos al estado previo, al estado de paz. Pero resulta que vuelven a intentarlo, y esta vez la información que nuestro ejército tiene es que viene muchísima gente, que viene muy armada, vamos, que no va a hacer mucha pupa. Y entonces toda la reserva de defensa que tenemos en nuestro ejército ataca, y resulta que luego lo único que entra del enemigo es un solo soldado. Gráficamente eso es una reacción anafiláctica, es decir, que es una reacción de nuestras defensas exagerada para una causa muy pequeña. Por ejemplo, la picadura de un mosquito. ¿Y cómo nos podemos librar de eso? No podemos librarnos. ¿Saben por qué? Porque la primera vez que nos pica el bicho, una abeja, un mosquito, lo que sea, lo que hace es lo que le hacía al ejército. Atacaba un poquito, no ha pasado nada, lo resolvemos enseguida. Pero quedamos, lo que se dice, sensibilizados. Y la segunda vez es cuando realmente se puede producir ese exceso de reacción capaz de provocar la muerte del paciente, no por la causa que nos ha llevado a reaccionar, sino por la propia reacción en sí. Y así pueden ocurrir desde picores por todas partes, problemas broncopulmonares, es decir, hay un broncoespasmo con lo cual no podemos respirar, y problemas cardiovasculares, se nos cae la tensión, en fin, puede ser potencialmente mortal. Afortunadamente son muy pocos los casos. Para que se hagan una idea, una reacción anafiláctica, es decir, exagerada, suele más o menos ser allá unas 100, 110 personas por cada 100.000 habitantes. Ojo, no solo son reacciones a picaduras, pueden ser, por ejemplo, alimentos, a quien no le ha dado un jamacuco gordo por comerse unas ostras en mal estado, o incluso medicamentos. Son muy conocidas las precauciones que hay que tener cuando se toman medicamentos de manera habitual, a que nuestro cuerpo realmente no sea alérgico y no tengamos una reacción anafiláctica. Hubo en la historia del diagnóstico médico una temporada
en la cual se empezaron a introducir para estudios vasculares sustancias que fueran opacas a los rayos X para ver cómo era nuestro árbol vascular, y resulta que en su composición llevaban yodo y había gente que era alérgica al yodo y no lo sabían. Bueno, pues algún caso hubo de defunción en una mesa de quirófano. ¿Y cómo se podía prevenir eso? No se podía, no se sabía, y contra lo que no se conoce no se puede luchar. Afortunadamente, vuelvo a repetir, son pocos los casos. Y otra cosa, cuando ustedes vean en las películas que hay gente que lleva una jeringuilla y se clava adrenalina, que sí, es un tratamiento que se pone en el hospital en urgencias cuando un paciente tiene un broncoespasmo o tiene la tensión baja, pero miren ustedes, eso pasa en las películas. Cuando haya alguien que tenga esa reacción a algo que comió, a un medicamento, a que le picó un bicho y empieza a encontrarse mal, llamen ustedes a la ambulancia, llévenselo pitando y déjense de hacer los héroes, que normalmente suele ser peor el remedio que la enfermedad y suele salir más caro el collar que el perro. Estupendo. Oye, y es que además creo que has tranquilizado a la población, porque se ve cada noticia por ahí. Ah, bueno, porque hace unas semanas se celebró el Día Mundial de la Alergia, de la anafilaxia, y bueno, se oye cada tontería, que bueno, parece que vamos a tener que ir todos con una jeringuilla de adrenalina en el bolsillo. Ni se les ocurra. Vayan al médico, que ya les atenderá, que para eso ha estudiado. Bueno, ¿y ahora qué nos toca? Y ahora nos vamos a ir a la Rosaleda a un consejito, pero antes, si me permites, cosa que no hice en una de nuestras secciones anteriores, me gustaría recordarles a nuestros espectadores que pueden ponerse en contacto con nosotros. Ah, claro, importante. A través del correo electrónico, enviando un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o si no, como ya saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales. Y ahora sí, nos vamos a la Rosaleda. Hola, mi nombre es Fátima y soy la responsable de la unidad de suelo pélvico del Instituto La Rosaleda. Hoy vamos a explicar un poquito qué técnicas utilizamos aquí en la unidad de suelo pélvico para tratar la hiperactividad vesical o la vejiga hiperactiva. En principio, aparte de las medidas comportamentales, del control de la ingesta de líquidos, que ya hablamos en su día, es importante también trabajar con la neuromodulación. ¿Esto qué es? Es una técnica totalmente indolora, totalmente no invasiva, no produce ningún tipo de efectos secundarios, pues vamos a intentar estimular el nervio tibial posterior, que pues, por diferentes estudios se sabe que consigue reeducar la vejiga, inhibir la vejiga, que la vejiga esté relajadita y por tanto no nos esté constantemente mandando información de que quiere ir al baño. Es una técnica bastante sencilla, utilizamos unos electrodos que deben ir colocados a nivel al trayecto del nervio, que normalmente es en el caso del tobillo. Y con nuestro programa de ordenador trabajaremos con diferentes parámetros para intentar, pues, según el tiempo, la frecuencia que nos interese trabajar, hará que vaya inhibiendo la vejiga. En principio la gente pues, lo que va a notar es una sensación de hormigueo, simplemente un hormigueo en la zona del trayecto del nervio. Y lo que va a hacer estos impulsos es inhibir un poco la hiperactividad vesical. ¿Han visto ustedes cómo se estimula un nervio? Pues ya saben, eso es lo que nos hacen de vez en cuando es necesario, en la Rosaleda. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Ya lo siento, yo estoy encantado, pero seguro que ustedes se van a aliviar tampoco, porque anda que no le doy la paliza toda la semana, Dios mío. Bueno, pues empezamos con las despedidas, como siempre. Para empezar con Rosa Ramos, matrona de la Rosaleda. Rosa, muchísimas gracias. A ti. Como no despida a María, no me deja volver. María, hasta la semana que viene. Pero ¿qué haría yo sin ti? No sería tan tonta hacer eso. Y nosotros sí que no seríamos nada sin ustedes, así que muchísimas gracias por acompañarnos, emplazarles, si les apetece, espero que sí, a vernos de nuevo la próxima semana, que ya llevamos unos añitos. Tienen ustedes una paciencia. Y hasta entonces, ya saben, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.